Bueno, pues esta vez tenemos el placer de tener con nosotros a Alexandre Oliver. Bueno, en primer lugar, agradecerle que esté aquí con nosotros, que nos apoye y comparta su experiencia con nosotros. Y bueno, él es ingeniero industrial, estudió en la Universidad Miguel Hernández de Elche, colabora con Makerspace en Barcelona, que reúne las características de un Fab Lab. Y bueno, y por ello está aquí con nosotros, para compartir su experiencia como maker, como usuario directo de este campo de la fabricación digital. Y bueno, ya desde pequeño ha sido fiel al do it yourself, hacía objetos voladores y bueno, profesionalmente destaca como creador de prototipos que se desarrollan en este campo de la fabricación digital. Y bueno, entre ellos máquinas de control numérico y bueno, a mí personalmente destacar el de Flone, el teléfono volador, ¿no? Y bueno, pues nada, gracias otra vez por estar aquí y adelante. Sí. Bueno, bon dia i gràcies per haver-me convidat a aquestes jornades. En primer lloc, enhorabuena por esta iniciativa de crear el Fab Lab. Y bueno, ahora voy a explicaros un poco mi experiencia. Va a ser un poco menos profesional y un poco más, bueno, empezaremos por una parte más de hobby y luego veremos hasta dónde puede llegar este tema del maker, ¿no? Bueno, si hablamos del movimiento maker, parece que es una palabra muy nueva, ¿no? Además en inglés, que suena como muy potente, ¿no? Pero para mí personalmente creo que el movimiento maker o el concepto maker es una cosa que existe desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Es tan antiguo como la historia de la creatividad humana, que nos acompaña desde siempre prácticamente. El concepto maker es el que utilizó una persona para hacer una rueda que le ayudaba a llevar mejor los materiales, ¿no? O sus herramientas. O es el concepto que utilizó una persona para hacer un ascensor, ¿no? Que subía y bajaba a personas en un edificio. Es al final el utilizar la creatividad humana para hacer cosas que no son necesariamente imprescindibles para vivir o para la supervivencia, pero que existe y es una cosa innata a todos nosotros, ¿no? Entonces, para explicar un poco dónde estamos ahora, o dónde, según mi opinión, estamos ahora, empiezo explicando un par de conceptos. Quiero separar el tema de capacidad creativa y capacidad creadora, ¿no? La capacidad creativa para mí es lo que tenemos todos innato. Es lo que utiliza el escultor, ¿no? Para hacer una escultura, lo que utiliza el artista. Es la capacidad de coger una idea al vuelo y decir, hostia, esto estaría muy bien hacerlo, ¿no? En cambio, la capacidad creadora es las herramientas intelectuales o físicas que tenemos para llevar a cabo esa idea que hemos tenido, ¿no? Con nuestra creatividad. Entonces, lo genial es cuando se unen esa capacidad creativa que tenemos todas las personas de forma innata a unas herramientas, ¿no? Una capacidad creadora, sale una chispa que nos trae del mundo de las ideas una cosa que podemos materializar en el mundo físico, ¿no? Y es un momento genial ese. Además, os invito, me imagino que todos habréis tenido en algún momento la posibilidad de hacer algo de la nada, que es vuestro, y materializarlo, pero si en algún momento, si alguien no lo ha tenido, pues os invito a hacerlo porque es un momento, bueno, genial, ¿no? Entonces, cuando hablamos del movimiento maker hoy en día, si ha cogido tanta fuerza, no es tanto por la capacidad creativa, que es una cosa que ha existido desde siempre, sino por el desarrollo de la capacidad creadora de las personas, ¿vale? Ahora mismo estamos en un punto en el que se están creando más cosas que nunca en la historia de la humanidad. Vamos, esa es mi opinión personal y creo que es fácilmente contrastable. Te puedes meter a internet y empezar a buscar objetos. Hay objetos de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los colores, con cualquier funcionalidad, y eso antes no existía. Entonces os voy a dar un par de apuntes por los cuales creo que se está dando esto.
el por qué ahora hablamos del concepto maker, o del concepto maker, ¿no? De por qué se están creando tantas cosas. Pues bueno, uno de los motivos, en mi opinión, es que el coste de copiar la información, o el coste de generar información, se ha reducido a virtualmente cero, ¿no? Antes tenías que irte a la imprenta, poner el papel, poner la tinta y bueno, crear un libro o un documento para poder compartir la información, sin entrar en temas de la alfabetización y todo esto, ¿no? Simplemente desde el punto de vista de crear la información. Hoy en día, lo podéis ver ahora, hace un momento tenía mis documentos en este ordenador, le he dado copiar, pegar, lo he metido a este ordenador y tenemos 2 copias de la misma información a un coste cero. No he tenido que hacer nada para crear esa información, ¿vale? Otro punto importante es el auge, ¿no? de la filosofía de compartir, ¿no? Del open source. Si antes, en el pasado, bueno, y todavía hoy en día, el conocimiento y la información se veían como una cosa que había que guardar, que había que salvaguardar, ¿no? Y he puesto aquí esta imagen del monasterio con el monje estudiando, ¿no? El erudito. Antes se tenía que, bueno, se entendía como que la información era poder y el poder pues se guardaba porque tú querías el poder para ti mismo, ¿no? De hecho, hay una anécdota que me gusta decir siempre. Dicen que en la antigua China la palabra poder y la palabra secreto se representaban con el mismo símbolo. Entonces eso ejemplifica un poco ese anhelo de guardar la información para uno mismo. En cambio, hoy en día han empezado a aparecer, bueno, hoy en día y hace a lo mejor 3 décadas, una cosa así, que se viene dando un movimiento por el cual la gente empieza a ver que el compartir conocimiento y el compartir ideas y el colaborar aporta más beneficios que el competir. Evidentemente no es en todos los ámbitos de la sociedad y no es en todas las empresas, y hay muchas empresas y muchas instituciones que siguen guardando esa información, ¿no? Por ejemplo, bueno, puedes ir y pedirle yo qué sé, los planos de un coche al de Volkswagen y seguramente nos va a dar ni media, ¿no? En cambio, empiezan a haber comunidades como Arduino, como bueno, GNU, Linux, que se dan cuenta que compartiendo esa información se cogen más beneficios que no quedándotela para ti mismo, ¿vale? Otro motivo por el que considero que está habiendo un auge en el movimiento maker es que acceder a la información globalmente ahora es posible. Antes la forma de acceder a la información era irte a la biblioteca, irte a la universidad, irte a los centros donde se guardaba. Y hoy en día puedes acceder a la información que se ha generado en Sudáfrica, por ejemplo, en tiempo real y descargártela en tu ordenador y empezar a contrastarla, bueno, y a trabajar con ella, ¿no? Con lo cual eso también es muy importante, ¿no? Esto es uno de los pilares de este movimiento, ¿no? del que estamos hablando. ¿Y por qué ahora también? Bueno, pues esto va muy ligado a las jornadas que estamos haciendo hoy. También es por el desarrollo de la fabricación digital, de las tecnologías, bueno, del CAD, ¿no? Del diseño asistido por ordenador y de la mecanización asistida por ordenador, que es una cosa que ya existe desde hace tiempo, pero bueno, digamos que está habiendo un auge y lo podemos ver, por ejemplo, en la aparición de las impresoras 3D, que bueno, se están extendiendo como la pólvora, ¿no? Por todo el mundo y bueno, empiezan a ser cada vez más accesibles, ¿vale? Entonces, dados todos estos puntos y unido a otro que no lo he puesto aquí, pero es el tema de la aceptación del inglés como lengua instrumental, ¿no? Para compartir el conocimiento a nivel global, lo cual ha hecho que toda la información que se pone en la red sea accesible de forma mucho más fácil a todo el mundo, ¿no? No es como que tienes que ir traduciendo del alemán, otro del hebreo, otro de no sé qué, no, sino que ahora la gente cuando hace proyectos, por lo general, se publican en inglés o se publican en tu lengua materna y en inglés, ¿no? Entonces, estos puntos o estos factores están haciendo que ahora mismo, pues bueno, se estén dando unas condiciones especiales para que todo esto florezca, ¿vale? Entonces, debido a estos factores, empiezan a aparecer conceptos nuevos, que esto sí que es novedoso, como por ejemplo el do it yourself. Antes ha comentado el compañero algo sobre estas siglas. Me gustaría que levantaseis la mano, ahora voy a copiarme un poco,
Los que alguna vez hayáis oído hablar de este concepto, del do it yourself. Vale. Entonces estoy aquí entre entendidos en la materia, ¿no? Bueno, pues no hace falta explicar mucho entonces, simplemente el do it yourself viene del hazlo tú mismo, ¿vale? Y es un concepto que se ha ido generando de forma un poco espontánea, ¿no? En el que la gente que ha ido creando proyectos a nivel de hobby, por ejemplo, los ha ido exponiendo en Internet, simplemente por el hecho de compartir y de querer crear sinergias muchas veces, y también de querer mostrar, ¿no? Una motivación de querer mostrar lo que estaban creando al mundo, ¿no? Entonces, gracias a estas siglas, bajo de estas siglas, como que se han ido acumulando todo un seguido de información, ¿vale?, que es accesible a través de Internet. Entonces, en el momento en que queremos empezar a crear cosas desde el movimiento maker o desde una persona, desde casa también, ¿no?, sin tener que estar asociado al movimiento maker, utilizando estas siglas y poniendo cualquier cosa que quieras crear, pues bueno, aparece una cantidad de información que hasta ahora nunca había sido accesible, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que se puede preguntar, esto de querer enseñar las cosas que estás haciendo, ¿no?, y de querer compartir tu información y el tiempo que tú has estado desarrollando algo, ¿en qué nos va a beneficiar, ¿no? Pues bueno, hay una frase que lo explica muy bien, o a mi entender lo explica muy bien, que es esta. Dice, si tú y yo tenemos una manzana, y tú me das tu manzana, y yo te doy mi manzana, al final tú sigues teniendo una manzana y yo sigo teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo otra idea, y yo comparto mi idea contigo y tú compartes tu idea conmigo, al final tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas, con lo cual los dos hemos salido ganando, ¿no? Entonces, al final esta es un poco la base de este compartir información, ¿no? Según a mi entender es la base del compartimiento de la información. Si el do it yourself son las siglas bajo las cuales empieza a generarse toda esa cantidad de información, ¿no?, y de creaciones que han ido apareciendo espontáneamente por todo el mundo, con el tiempo va madurando y van apareciendo páginas web donde todo este conocimiento se empieza a estructurar. Como todos habéis oído hablar del do it yourself, me imagino que la mayoría de vosotros también habréis oído hablar de todas estas, o de la mayoría de estas webs. Instructables, por ejemplo, es una página web donde bueno, como el nombre un poco indica, se suben proyectos juntamente con las instrucciones para ir desarrollándolo. Con lo cual, en el momento en que tú quieres crear algo, es realmente útil entrar a Instructables y mirar a ver si eso que tú quieres crear ya existe, o alguien se ha planteado hacer algo parecido. Por ejemplo, si quisiese hacer una mesa y me meto a Instructables y pongo table, seguramente alguien que ya ha tenido la idea de hacer una mesa ha documentado su proceso y lo ha puesto en esta página web, ¿vale? Instructables es como la más, a mi entender, es como la más accesible y la más estructurada desde el punto de vista de que es paso 1 se hace esto, paso 2 se hace esto, paso 3 se hace esto, pero todas estas podrían valer para lo mismo. Hackaday también es una página muy interesante desde este punto de vista. El foro de Arduino, que bueno, que ahora lo veremos, es una placa de prototipado de hardware libre. Hack and Mod, bueno, estas son unas cuantas de todas las páginas web que hay y a través de las cuales se ha estructurado todo el conocimiento. Si queréis os voy a poner un ejemplo. A ver si esto... Pues, no, perdón, un segundo. Vale. Esto es un sistema open source también, vale la pena decirlo, pero está un poco en fase beta y te puedes crear tus propias presentaciones aquí en internet, pero hay veces que falla un poco, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de estas páginas web es GitHub. Es un sitio donde se suben proyectos y sobre todo se sube código. Cuando la gente desarrolla un proyecto, ya sea por ejemplo un robot o una máquina que haga cualquier cosa, ¿no?, se puede compartir a través de GitHub. Entonces os voy a poner un ejemplo interesante. Esto se hizo en colaboración también con
Simplemente esto es una máquina que alguien ha desarrollado. Esta máquina en concreto no la he desarrollado yo, ¿no? Pero me pareció interesante. Que lo que hace es, le metes un código, una especie de código G y te genera productos de ganchillo, ¿no? Te genera jerseys ¿vale? Pues bueno, esto es una máquina súper interesante que yo no la había visto en otros sitios, supongo que existirá a nivel industrial, ¿vale? Y esto es alguien que se ha dedicado un tiempo de su vida, un esfuerzo y seguramente, depende de dónde lo haya hecho, dinero, a crear esta máquina, el modelo, el diseño de este frame, ¿no? Esta estructura, el código para controlar la máquina, ¿vale? Pues si nos venimos a GitHub o a la página web donde está expuesto este proyecto, ¿no? Vemos que aquí tenemos todas las instrucciones para crearlo nosotros, incluso la lista de materiales. A ver si nos deja abrirlo. Bueno, pues veniendo aquí podemos ver incluso el precio que nos va a costar, vamos a tener el software que tenemos que meter a la máquina para hacerlo funcionar y en definitiva vamos a tener acceso a todo el trabajo que esta persona ha hecho para desarrollar esta máquina de forma gratuita, ¿no? Entonces es una cosa que rompe completamente con el concepto que teníamos antes, del que yo me creo una cosa y yo me la guardo, me hago mi patente y no lo comparto porque si no voy a perder el esfuerzo que yo he hecho, ¿no? Y ahora empieza a aparecer este tipo de concepto que es, aunque sea una máquina, de última tecnología, podríamos decir, ¿no? Y con un esfuerzo detrás muy grande, lo comparto con la gente porque sé que si yo lo comparto con la gente, seguramente habrá alguien que lo hará y lo hará mejor que yo o añadirá cosas que yo no he sabido añadirle y también lo compartirá. Con lo cual al final yo podré beneficiarme de que mi proyecto, que lo he subido desinteresadamente, puede retornarme a mí en otro momento mejorado. Entonces esto es una cosa que hasta ahora tampoco existía tanto y se está dando de una forma muy potente, ¿no? Aquí hay otro proyecto que me parece también muy interesante. Es una página web que no he puesto en el grupo de las otras páginas web. Me mereció también es una categoría un poco especial. Y que creo que representa muy bien también como la filosofía que hay detrás de todo este compartir, ¿no? Y de toda esta nueva generación de inventores que están más por el tema de compartir conocimiento y de crear conjuntamente que no el de competir entre ellos, ¿no? Then we set out to create an open source, DIY, do-it-yourself version that anyone can build and maintain at a fraction of the cost. We call this the Global Village Construction Set. So let me tell you a story. So I finished my 20s with a PhD in fusion energy, and I discovered I was useless. I had no practical skills. I mean, the world presented me with options, and I took them. Es interesante porque este chico ha llevado como al límite el hecho de crear un proyecto, ¿no? Un proyecto de unas dimensiones muy grandes para compartirlo, ¿no? Con la voluntad de compartirlo con la gente, ¿no? O sea, que hasta qué punto llega su convencimiento de que este es un camino por el cual, la sociedad va mejorando y va ganando aptitudes, ¿no? I needed tools that were robust, modular, highly efficient and optimized, low cost, made from local and recycled materials that would last a lifetime, not designed for obsolescence. I found that I would have to build them myself. So I did just that. And I tested them. And I found that industrial productivity can be achieved on a small scale. Para los que no conozcáis el proyecto, es un chico de Polonia que, lo está explicando en el vídeo, cogió y decidió empezar a fabricar las 50 máquinas imprescindibles para crear una sociedad desde cero
se fue a Estados Unidos, me parece, y empezaron a llegar gente de todo el mundo que querían colaborar con él para empezar a crear estos prototipos de máquinas. Su idea era que, bueno, lo he explicado antes, cuando intentó crear una comunidad desde cero, pues por ejemplo se compró un tractor y cuando se le estropeó vio que la reparación del tractor le costaba un ojo de la cara, ¿no? Entonces, claro, también ahí esto enlaza un poco con el tema de la obsolescencia programada, ¿no?, que se dice, que es, bueno, hay documentales por internet bastante interesantes sobre esto, que, bueno, se basa en que hay algunas compañías que, viendo que es más interesante que las cosas se te rompan y tengas que volver a comprar algo nuevo, que no que te dure mucho tiempo, pues crean productos en base a eso precisamente, ¿no? Hay unos estudios súper potentes detrás de esto, de, por ejemplo, pues abrir las manetas del coche y tienen máquinas probando y calculan para que cuando las abras 3000 veces la maneta se rompa y tengas que ir a comprar una nueva, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco una mentalidad un poco siniestra, ¿no? En realidad, eso de pensar, voy a hacer las cosas para que se rompan, ¿no? Entonces, este movimiento viene en contraposición completamente a este pensamiento, ¿no? El movimiento maker es el movimiento de crear las cosas e intentar hacer lo mejor posible, porque las estás haciendo para ti, no estás haciéndolas solo para tener un beneficio económico, ¿no? Entonces este chico se centró en todo esto y empezó a hacer prototipos de máquinas que no estuviesen basadas en nada parecido a la obsolescencia programada y que si se te rompiera en algún momento tú tuvieses acceso a todos los manuales, ¿no?, o tutoriales para hacerlos sin que te costasen un ojo de la cara, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante el proyecto. Bien. Hablando del movimiento maker, no podemos, evidentemente, dejar de hablar de la fabricación digital. La fabricación digital, bueno, supongo que si no habéis tenido ocasión de ver nunca una máquina de control numérico trabajando, supongo que dentro de poco la tendréis. Si queréis pasaros por el Fab Lab, seguro que os enseñan todas las máquinas que tendrán por ahí, encantados. Yo la primera vez que además no hace mucho tiempo, que creé un diseño en ordenador y me fui a una impresora 3D y lo imprimí, para mí fue un momento como un poco mágico, ¿no? Porque, bueno, estaba acostumbrado, en la carrera hemos dado mucho, ¿no?, el diseñar las piezas en ordenador, ¿no? Y no deja de ser un diseño industrial, pero no deja de estar ahí en el ordenador, ¿no? Es como una imagen. Entonces, el hecho de darle a imprimir y ver que una máquina empieza a poner filamento, ¿no?, de ABS o de PLA y empieza a crearte eso que tú tienes en el ordenador de una forma tangible y física, pues bueno, es un momento genial, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque antes la información se podía compartir, pues bueno, te podías poner las instrucciones de cómo crear un producto, ¿no? Pues primero cortas con estas medidas y luego le ensamblas esto, no sé qué. Ahora es súper interesante porque lo que se puede compartir directamente a través de Internet son los objetos en sí. Tú envías un archivo que tiene las instrucciones que necesita una máquina como esta, que es una impresora 3D, que bueno, la app está en concreto no es open source, es privativa, y le envías las instrucciones que necesita esta máquina para hacerte tu pieza, ¿no? Con lo cual ya no solo te pueden pasar la información de cómo crear un objeto, es que además las personas podemos crear el objeto, testarlo, fabricarlo, hacer todos los tests que hacen falta, porque normalmente las cosas no salen a la primera bien. Haces varios tests hasta que consigues tener un producto bien acabado, ¿no? Y en el momento que lo tienes todo perfecto, puedes compartirlo con la gente y bueno, me parece que eso es genial, ¿no? Es una cosa que nos está dando unas oportunidades que antes no teníamos, ¿no? No habíamos tenido hasta este momento. Entonces, si hablamos de... otra vez. Bueno. Si hablamos de fabricación digital y del movimiento maker, pues me vais a permitir que os enseñe un proyecto que he hecho uniendo un poco estos dos mundos, ¿vale? Yo empecé haciendo cosas, a lo mejor, bueno, tendría unos 16 años,
Empecé haciendo cohetes de modelismo, ¿no? Bueno, un día en clase de física vino nuestro profesor y nos dijo: hoy vamos a hacer pólvora. Y me pareció tan interesante, ¿no? Y tan chulo eso de hacer, bueno, una mezcla de polvos y que explotase, que bueno, empecé a investigar por mi cuenta, cogí nitrato de potasio que tenía mi abuelo para poner los tomates y azufre, no sé qué, y empecé a hacer cohetes por mi cuenta, ¿vale? En ese momento fue cuando empecé a aprender el concepto del do it yourself, porque empezaba a buscar en internet fórmulas para poder hacer cosas que yo quería hacer. Después de eso empecé a hacer cosas con turbinas a reacción, y después de estos primeros intentos llegó un momento en que quería hacer máquinas y dije, vale, no necesito herramientas para hacer estas máquinas, y no puedo estar cortando madera cada vez que quiero hacer una pieza, o bueno, total que al final con con esta información que había obtenido, ¿no? Y había aprendido a utilizar el concepto do it yourself, ¿no? Y los motores de búsqueda de internet, dije, pues voy a hacerme una fresadora de control numérico para que me ayude a hacer estos proyectos futuros, ¿no? Entonces aquí tengo un par. La calidad de los vídeos es un poco mala, porque el móvil que tenía era un poco malo, pero bueno, me lo vais a perdonar, ¿verdad? Estos fueron los primeros intentos. Todo esto evidentemente es código abierto. Me metí a páginas web. El primer intento fue con Arduino, y bueno, esto es como el primer momento intentando que se moviese con un motor servo, no, con un motor paso a paso, perdón. Se oye muy poco y se ve muy poco también. Aunque no se vea, eso está moviéndose hacia la izquierda. Para mí ese momento fue genial, ¿no? Todo esto llegué a hacerlo simplemente buscando cosas en internet, ¿vale? Buscando tutoriales de cómo se hacían las cosas. Sí que es verdad que conseguí hacer algo que funcionaba y que cortaba, ¿no? Y que ya eso fue un logro para mí. Bueno, diseñé también los circuitos de control y bueno, pero en todo momento, ya os digo, entrando a internet y buscando información en internet. Lo que os hablaba antes de la capacidad creativa y la capacidad creadora, en este proyecto se vio muy claro, ¿no? La capacidad creativa la tenía y la intención de crear algo lo tenía, pero la capacidad creadora o los medios para crearlo me fallaron bastante. Si veis, es una cosa hecha con madera, tenía una holgura impresionante, no era para nada precisa, tenía 4 o 5 milímetros de holgura, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hablábamos antes, la capacidad creativa estaba ahí, la idea estaba ahí, y el que yo iba a hacerlo lo tenía claro, ¿no? Simplemente me fallaban los medios, ¿no? La capacidad de crear eso. Bueno, pues como la mayoría de los proyectos, tuve una versión 1, pero luego poco a poco fui mejorando y dije, vale, pues me voy a tirar a la piscina y voy a hacer algo que esté mejor. Total que me tiré meses trabajando, compré la hice de metal, compré servos mejores, o sea, motores paso a paso mejores, compré, materiales que necesitaba. Y al final acabé haciendo un proyecto que me sirve ahora para desarrollar otros proyectos, ¿vale? Entonces, el paso desde la primera fresadora que habéis visto, que era de madera y un poco cutrilla y tal, hasta esta, ha sido el desarrollo, ¿no? de mi capacidad para crear. Pero la idea ya la tenía, ¿no? Entonces, lo más importante a la hora de crear algo no es tener ayuda mucho, ¿no? Tener medios. Pero no es tener medios súper avanzados, ¿no? Es simplemente el hecho de que tú quieras hacer algo. En el momento en que tú quieres hacer algo, las oportunidades van a aparecer, ¿vale? No necesitas tener un Fab Lab en tu casa. De hecho, vosotros lo tenéis ahora súper fácil, tenéis un Fab Lab aquí. O sea que vais a tener medios si los buscáis y si realmente queréis hacer algo, ¿no? Entonces, un poco os aliento a que penséis en qué os gustaría crear y lo intentéis, porque al final es muy gratificante, ¿no? El llegar a hacer un proyecto y tenerlo entre tus manos es muy gratificante. Aquí tenemos una foto de la fresadora, como queda al final. Y bueno, ahora
por motivos de trabajo me fui a Barcelona, ahora la tengo guardada ahí en casa, un poco desmontada y pillando polvo, pero bueno, cuando vuelva la volveré a coger con ganas, ¿no? Enlazando con el tema de la fabricación digital, no quiero dejar de hablar de una página web que a lo mejor no todos conocéis, que se llama Thingiverse, que es podríamos decir, una base de datos donde se suben proyectos de fabricación digital, precisamente. Lo que se hablaba de compartir archivos, pues un archivo de código G o un archivo STL o un diseño en CAD, ¿no?, del modelo que tú tienes, pues en Thingiverse hay mucha gente que está desarrollando cosas sin parar y lo sube aquí. Con lo cual tú simplemente tienes que meterte a Thingiverse, buscar, y de hecho vamos a hacer un ejemplo. Buscar lo que sea que quieres crear, ¿no? Y si existe, pues ahí vas a tener planos para hacerlos. En concreto, os voy a enseñar una cosa que también, si queréis descargarla, pues también lo puedes hacer. Eso es otro proyecto que hemos creado entre 3 compañeros. De hecho, estamos acabando ahora, estamos en Telefónica y +D. Esto viene también a raíz un poco del do it yourself y del movimiento maker, ¿no? Si veis, el Flon es una plataforma para que los smartphones puedan volar, ¿vale? Lo que hemos hecho esto es un quadcopter, y aquí le puedes meter tu smartphone y te conectas desde otro móvil y puedes volarlo. Tenemos una aplicación para Android que estamos desarrollando, está en GitHub también, y puedes, descargarte los planos desde aquí, te lo imprimes, están las instrucciones en Instructables, que si queréis ahora luego podemos entrar y verlas, y te puedes crear un Flon, que es pues ya os digo, como un quadcopter en el cual metes el móvil y puedes empezar a grabar desde el momento en que te lo construyes, ¿no? Pues si venís aquí a Thingiverse, esto es la versión 1.0, puedes descargaros, download this thing, os descargáis todos los planos, os vais al Fab Lab de aquí, decís, hey, Juan Carlos, o que quiero imprimirme esto, o cómo va el tema de la cortadora láser. Cogéis la cortadora láser, lo cortáis, os vais a vuestra casa y os montáis un Flone. Hay que comprar los motores y todo eso, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Entonces, me parece que esto es súper interesante, ¿no? Y el hecho de que tengáis herramientas tan potentes a mano, pues os facilitan mucho las cosas, ¿vale? Desde el punto de vista de la arquitectura, me imagino que también deben de existir, estoy seguro que existirán páginas web de este estilo que puedan, que se puedan utilizar desde el punto de vista de la arquitectura. Yo, como soy más de la rama de la ingeniería, pues me he basado más en estas cosas, ¿vale? Pero seguro que desde la arquitectura este movimiento de aunar conocimiento y cooperación seguro que existe. Y si no existe, ¿a qué estáis esperando para crearlo? Quiero decir, os va a beneficiar mucho, ¿no? Si queréis os enseño un vídeo de Flon. Este es el primer vuelo que se hizo en... ahora ha cambiado bastante la cosa, pero los primeros vuelos y los primeros momentos siempre son interesantes, ¿no? Si queréis os voy a enseñar otro vídeo que también es muy interesante, aunque es un poco corto. Venga, vale. Y esto también expone muy bien el tema de la fabricación digital y del do it yourself, ¿no? Y de facilitar el proceso de creación a otras personas de algo que has desarrollado tú, ¿vale? Esto es en Laboral, que está en Gijón, que es un Fab Lab también, ¿no? Un centro de creación y arte. Aquí queremos representar un poco el proceso de crearte un Flone como iría, ¿no? La chica entra en Thingiverse, que es la página web donde estábamos nosotros antes. Esto es una cortadora láser, me imagino que...
el rayo de láser lo habíais deducido. Pero... Veis que el diseño, bueno, para la amortiguación hemos utilizado unas esponjas que se utilizan para cubrir las tuberías. Al final es inventiva todo, ¿no? Es ir ingeniándotelas para, con los materiales que tienes, poder crear un objeto que haga las funciones que tú quieres. Y estos son imágenes tomadas desde el móvil que lleva arriba. Y como veis se controla con el móvil utilizando el sistema inercial del móvil que llevas en la mano. Si giras hacia la izquierda, giras de la izquierda, la de derecha. Bueno, esto es el proyecto que estamos desarrollando ahora. Entonces, me gustaría recalcar que este proyecto existe porque existen otras cosas detrás de este proyecto. Para llegar a este proyecto, primero se tiene que desarrollar una comunidad y una plataforma de hardware libre que se llama MultiWii y que se utiliza para controlar los aeronaves no tripuladas, ¿vale? Entonces hay mucha gente que ha estado detrás de esta placa y detrás del software. Esta placa es como un sistema de Arduino con unos sensores y tal, desarrollando este prototipo que luego nosotros hemos llegado, lo hemos cogido y lo hemos utilizado directamente. Con lo cual, el hecho de que esta gente haya compartido su desarrollo, ¿no?, de esta placa MultiWii con todo el mundo ha propiciado que luego nosotros podamos haber creado esto. Si nosotros tuviésemos que haber empezado desde cero, crear una placa de control para un quadcopter, ¿no?, que es este tipo de nave con 4 hélices, y luego crear el software, y luego nos hubiésemos tirado años, y no un equipo de 3 personas, hubiésemos tenido que estar ingenieros y bueno. Entonces el hecho de compartir es un valor añadido muy potente a todo esto, ¿no? Lo voy repitiendo mucho porque quiero que sea una de las cosas que se os quede claras, ¿no? Que el hecho de compartir, aunque solo fuese a nivel egoísta y personal de querer llevarte algo, ya valdría la pena, porque es que estás ganando mucho con el tema de compartir, ¿no? Y eso poco a poco se va descubriendo, ¿vale? Entonces, lo que os hablaba antes, aparte de compartir, bueno, a base de compartir ideas, también empiezan a crearse comunidades que empiezan a hacer productos en conjunto. La MultiWii que os he comentado es esta placa de aquí. Un ejemplo muy claro también sería el Arduino, que me imagino que la mayoría de vosotros habéis oído hablar, que es una placa de prototipado. Detrás de esa placa de prototipado, ¿no?, que es una placa de control versátil y potente, se crea una comunidad de personas que empiezan a hacer proyectos y a ponerlos en común. Y uno dice, pues mira, yo hago esto, pues yo sé hacer esto. Empiezan a crearse proyectos que le dan un valor a esa placa que no podría dársela a cualquier empresa. No podría dársela a una empresa, porque ¿qué empresa puede permitirse tener a 2.000 o 3.000 o 4.000 ingenieros todos los días pensando en nuevas cosas que hacer para crear proyectos nuevos? No te lo puedes permitir. Y si te lo puedes permitir, te aseguro que la placa de control no te va a costar 24 o 25 euros como te puede costar Arduino. Te van a tener que cobrar un pastón porque tienen que estar pagándole el sueldo a esas personas. En cambio, el valor añadido de las comunidades es que la gente, por hobby, ¿no?, en su momento libre, porque le apasionan las cosas que hace, empieza a crear proyectos y empieza a ponerlos en común. Y de un proyecto que empezó como la MultiWii, que la MultiWii empezó cogiendo los sensores de la Wii, ¿vale? ¿Sabéis esto que se mueve la Wii, ¿no?, que tiene unos sensores que cuando mueves el mando detecta que se ha movido y lo traduce en unos valores para la consola, ¿no? Cogiendo estos sensores empezaron a hacer una placa para controlar pues aviones o otros dispositivos que volasen. A raíz de eso empezó a crearse la comunidad y ya van por la versión 2.3, creo que van,
de desarrollo de software, ¿no? Y el hardware también va modificándose y va avanzando, ¿no? Con lo cual las comunidades es una cosa súper... Bueno, es como que está muy a mano y es muy potente, ¿no? Hay otras placas, por ejemplo, bueno, esto es un ordenador, la Raspberry Pi, que es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito, que tiene 700 MHz de memoria, creo que creo que tenía 1 giga de RAM, una cosa así. Hay otras placas de estas características, ¿vale? Que son incluso más potentes, algunas más baratas que esta, alguna habrá, ¿vale? Pero lo que tiene de potente la Raspberry Pi, que seguro que también, si no habéis oído hablar hasta ahora, empezaréis a oír hablar de ella, es la comunidad que tiene detrás. Está la Cubiboard, que tiene mucha más potencia que la Raspberry Pi, o está el Odroid, o está... bueno, hay muchas. Pero la comunidad que tiene la Raspberry Pi es lo que ha hecho desmarcarse completamente a esta placa de las otras. Y es la que está haciendo que la gente cada vez más la utilice. Porque si tú quieres hacerte un servidor en tu casa para alojar, yo qué sé, películas, si te metes con una Cubiboard, que es otra placa, pues vas a tener que currar todo desde cero, compilar muchas cosas, ¿no? Vas a estar como muy perdido, ¿no? En cambio, si te metes en una cosa que tiene una comunidad, un producto que tiene una comunidad detrás muy potente, seguro que alguien ya ha pasado por el proceso de crearse un servidor de películas en su casa y lo ha documentado, y tú seguramente tendrás que ir, adaptar esa información a tus requisitos propios y va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces un poco estas comunidades se van, como que se nutren de hackers y de expertos que van haciendo como pasos más grandes, y luego hay mucha gente que va utilizando esos conocimientos para ir también perfilando y haciendo proyectos propios, ¿no? Entonces es como una forma de organización del conocimiento, bueno, para mí es súper interesante, ¿no? Y novedoso también, ¿no? Vale. En el tema del movimiento, o del maker, o del do it yourself, ¿no? De crear cosas por el mero hecho de crear, ¿no? Y de hacer hobbies y de hacer máquinas simplemente por el placer de decir, voy a hacer un robot, ¿no? Voy a hacer un robot Segway que ande sobre 2 ruedas simplemente. Pues parece que sea una cosa que dices, bueno, pero eso está muy bien, pero ¿y luego de qué vives, no? Y si tienes que hacer un proyecto más grande, pues claro, ya tienes que buscar una empresa para que te financie el proyecto, ¿no? ¿Cómo vas a hacerte una fresadora de 10.000 euros si eres un estudiante y no puedes hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues aquí entra en juego una cosa que se llama el crowdfunding, que también os sonará mucho, se ha ido hablando últimamente de esto bastante, que es la financiación colectiva, como si dijésemos, ¿vale? Entonces, toda esta capacidad de compartir información, más la iniciativa de las personas de hacer cosas, unidas a la financiación colectiva, al crowdfunding, puede hacer proyectos muy, muy potentes, ¿vale? Muy potentes, pero cuando os digo potentes es que están al nivel de lo que pueden hacer empresas con un buen capital, ¿vale? Entonces, os voy a poner un par de ejemplos de páginas... Bueno, de páginas de crowdfunding. Una, bueno, bastante conocida en España es Berkami, ¿vale? Esto es un proyecto que hicimos... Es un proyecto que hicimos juntamente con otro compañero, bueno, con más personas, en Elche. Es para crear una red de telecomunicaciones ciudadana, ¿vale? Bueno, esto es otro tema aparte, se llama Gifinet, y también es una cosa open source, ¿no? Es libre y es, bueno, compartiendo el conocimiento vas utilizándolo para empoderarnos en el nivel de, bueno, a nivel de telecomunicaciones, que es una cosa que estamos un poco desamparados, ¿no? Pues el tema es que había que montar unas antenas que valían un dinero que nosotros no teníamos, ¿no? Valían en concreto 600 euros. Pues era una cosa que nosotros teníamos capacidad de hacer, que nosotros teníamos ganas de hacer, ¿no? De empezar este proyecto, pero no teníamos dinero para empezarlo. Pero sabíamos que mucha gente se iba a poder beneficiar de esto, porque al final era crear como una LAN a nivel, bueno, muy grande, ¿no? A nivel de toda la ciudad, podríamos decir. Esto empezó así, pero con suerte acabaremos teniendo toda la ciudad llena de estas antenas repetidoras, o de cable, o como sea. Entonces lo pusimos en Berkami, explicamos de qué iba el proyecto, explicamos qué es lo que íbamos a comprar y pedimos a la gente que hiciese de mecenas, ¿no? Y luego empezamos a repartir toda esta información, empezamos a extenderla por la red, ¿no? Y con nuestros contactos. Y bueno, esto es
la forma típica de funcionar de estas páginas web, por si no las habéis visto antes, pues tú pones como recompensas. Si tú aportas 10 euros a nuestro proyecto, pues te entregamos un manual de conexión. Si aportas 30, el manual y nos comprometemos a instalarte la antena. Con 90 te daremos una NanoStation, ¿no? Y bueno, vas poniendo recompensas. De tal forma que al final la gente, como considera que con este proyecto va a beneficiarse o que comulga con las ideas de este proyecto o que le interesa por cualquier historia, va poniendo dinero y puedes acabar financiando proyectos interesantes que de otra forma no podrías financiar. Cuando vemos hoy en día proyectos que ha hecho gente, ¿no? Proyectos de makers o do it yourself, muchas veces ves como unos vídeos muy elaborados, ¿no? Muy elaborados, ¿vale? Como muy de venderse. Pues muchas veces eso va unido a que a lo mejor han hecho una campaña de crowdfunding, ¿no? De financiación, y entonces ahí es súper importante tener un vídeo. Ya no solo es importante ser un diseñador o tener inventiva, también tienes que ser un poco publicista, ¿no? Porque como no sepas captar al público, pues no van a financiarte, evidentemente, ¿no? Entonces es una cosa que yo personalmente estoy viendo que cada vez pasa más, ¿no? Que hay vídeos como muy divertidos por él, luego pondremos alguno y bueno, creo que va un poco relacionado, ¿no? Una cosa con otra. Bueno, esta página Goteo es también de crowdfunding, está a nivel español y quizá es más interesante, o para mí es más interesante porque cuida mucho, ¿no? El tema de que los proyectos realmente sean proyectos que sean útiles para la sociedad, se centra mucho en el tema del open source, ¿no? Hardware libre. Entonces esta página web es muy interesante desde este punto de vista, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, también está otra, Lánzanos. Os voy a poner un ejemplo de lo que puede llegar a ser una campaña de financiación, ¿no? De crowdfunding, para que veáis que no es una cosa de 600 euros. Este chico, esto es Kickstarter, que es una página de crowdfunding a nivel de Estados Unidos. En Estados Unidos, evidentemente, se mueve más dinero que en España, ¿no? Pero este chico hizo un proyecto y ha recogido 1.232.000 euros para realizar su proyecto. Ve si busca financiación a una empresa que te dé 1 millón y pico de euros para desarrollar esto. ¿Por qué ha conseguido tanto dinero? Pues mira, porque ha hecho un... Here's a list of stuff from kinda magical to unbelievably magical. Porque ha hecho un proyecto que su target, ¿no? El público al que iba dirigido, que podía estar interesado, era como muy amplio, ¿vale? Y además era una cosa pequeña, no muy cara y muy... Ahora veréis que es muy guapa, ¿no? Pero si os fijáis, esto no es... Mira, esto es mi proyecto y mira cómo funciona. Esto es un anuncio de me estoy vendiendo y estoy vendiendo mi proyecto para que me ayudéis a construirlo, ¿no? A few years ago, he made a breakthrough in the field of cool stuff that flies. He Este no invented tenía subtítulos en castellano. the first electric paper airplane. But then a friend of Shai's told him, nice gadget, really, but you can't make a remote-controlled paper airplane. Shai took a moment to think and said, Lo que ha hecho este chico accepted. es hacer un 2 years dispositivo. of research and 57 prototypes later, he made it happen. Ya veis que lleva un trabajo detrás de desarrollo y de testeo, que pones ese dispositivo encima de un avión de papel y te puedes conectar desde tu móvil y controlar el avión de papel. Entonces es genial, la idea es genial, ¿no? Just fold a piece of copy paper into a plane, attach Power Up 3 and install the app. Now call your mom and tell her you're a pilot, because it works out of the box. In the back of the module Ahora decidme que no queréis tenerlo are vosotros, that are in charge of controlling the plane. In the front there's an advanced chip with powerful Bluetooth smart technology for an amazing Vuela unos 10 60 hours of minutos controlled flight. con una carga de batería y se puede cargar desde el USB. To power this amazing beast. Out of juice? Charge the battery with any micro USB cable. As Shai learned in his career as a pilot, planes should be built for flying and for crashing. That's why all components of the Power Up 3 are super durable and crash-proof. But here's where Shai made it really. Power Up 3's smart... Vale, pues ese es un poco el potencial de
del crowdfunding, ¿no? Que al final tú puedes ser tu propio financiador si te lo trabajas bien y puedes crear proyectos muy interesantes, ¿no? Solo con el hecho de querer, bueno, de tener iniciativa y querer crearlos. Vale, vamos, que queda poco tiempo ya. Bueno, pues ahora os hablo un poco del Makerspace de Barcelona, que es donde he ido a parar un poco. Debido a mis inquietudes y a mi perfil, ¿no? de construir cosas y tal, pues al final acabé poniéndome en contacto con gente que se había unido, habían alquilado un espacio en común y bueno, es el Makerspace de Barcelona, ¿vale? Este tipo de entidades están apareciendo en muchos sitios de todo el mundo. Hay Makerspace en muchos sitios. En Bilbao hace poco estuvimos en el Makerspace también, que hace poco que se ha creado. En Madrid también hay un Makerspace y bueno, hay Makerspaces que están apareciendo en muchos sitios. Básicamente de lo que se trata un poco, o lo que estamos haciendo en el de Barcelona, que es donde tengo más experiencia, es juntarte con otra gente que tiene tus mismas inquietudes, ¿no? De crear cosas, tener un sitio de trabajo común y entre todos ir poniendo, bueno, pues el dinero del alquiler, ir haciendo como sinergias entre todos para facilitar que se creen proyectos, ¿vale? Esta máquina es como nuestra más reciente adquisición. Es una cortadora láser, es muy pequeñita. Y bueno, pagamos un alquiler cada mes, entonces lo financiamos un poco. Quien quiere participar de la cortadora láser se paga sus horas al mes, ponemos 40 o 50 euros al mes y podemos utilizarlo, ¿no? Esto, por ejemplo, no podría hacerlo en mi casa yo solo. En cambio, gracias al hecho de pertenecer al Makerspace sí que puedo hacerlo. Hay otras formas de acceder a una cortadora láser, por ejemplo en Barcelona está el Fab Lab, pero sí que es verdad que en Barcelona en concreto el Fab Lab es un poco, bueno, es un poco caro. Entonces el uso de una hora del precio de usar una hora una cortadora láser en el Fab Lab es de 60 euros, una cosa así. Aquí nos cuesta 5 euros. Entonces es un poco hacer las cosas a nivel que nos podemos permitir todos hacerlo. Os voy a enseñar un par de fotos. Esto es un proyecto que hicimos el otro día, bueno, sí, era unas 2 semanas, una cosa así, con un chico de Gifinet, ¿vale? Que Gifinet es este proyecto que os he comentado de la red de telecomunicaciones ciudadana. Y este proyecto en concreto era porque iban a hacer una charla y querían explicar cómo funcionaba esto de conectar casas mediante antenas. Entonces nos vino con este proyecto y bueno, con la cortadora láser estuvimos haciendo como casas y bueno, esto fue todo un día, estuvimos ahí cortando, grabando, fue muy divertido la verdad. Entonces es también una forma de que veáis cómo pueden aparecer sinergias entre dos asociaciones, ¿no? Una es la que crea la red de comunicaciones ciudadana, que también puede proveernos internet a nosotros, ¿no? De forma barata o gratuita, y nosotros también aportamos a esta asociación que crea la red el conocimiento de los makers y la posibilidad de hacerse cosas, ¿no? Entonces están apareciendo sinergias entre todo este mundo, ¿no? que son interesantes de resaltar. Bueno, este es un poco el espacio, como veis, Xavi, que estaba haciendo una máquina. Esta máquina es una máquina extrusora de filamento. Bueno, no sé si sabéis, las impresoras 3D trabajan con ABS o PLA, hay más materiales, pero bueno, básicamente ABS o PLA, y lo que hace es calentarlo, ¿no? Es un filamento que se va calentando y va imprimiendo, ¿no? Va depositando ese filamento. Claro, cuando tienes trozos que te sale mal una pieza, que pasa más a menudo de lo que nos gustaría reconocer, ¿no? O que tienes un trozo por ahí que se te rompe, lo que sea, pues claro, tienes el material para poder imprimir, pero no puedes utilizarlo porque no está en forma de filamento. Pues bueno, este chico se puso a hacer una máquina que calentaba ese material, tenía un tornillo sin fin, iba extruyendo ese material y haciendo un hilo de nuevo. Hay que decir, bueno, esta máquina la compraron, pero no funcionaba, cuando llegó no funcionaba. Se tiraron varios diseños, yo creo que una semana intentando arreglarla y no consiguieron arreglarla, con lo cual no siempre las iniciativas de los makers tienen final feliz. Simplemente pues esta vez eso está ahí como tirado en un rincón y no lo estamos aprovechando. Hasta que alguien venga con ganas de jugar con ella y intenta terminarla, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo sale un poco de lo que estamos hablando ahora, pero es para daros un ejemplo de qué cosas se pueden hacer hoy en día con toda esta tecnología y todos estos conocimientos que se están poniendo en común, que antes hubiese sido impensable hacer, ¿no?
Esto es nuestra casa en Barcelona. Entramos a vivir 4 personas, pero bueno, al final llegó otra quinta persona a vivir y el caso es que solo teníamos 4 llaves. Entonces la llave de abajo no podíamos copiarla porque era una llave de estas que tiene un código, tienes que ir a la empresa que te ha hecho la llave. Total, que nos quedamos, bueno, me quedé yo sin llave, entonces había muchas veces que yo llegaba y si no había nadie en casa, me tocaba estar esperándome ahí 20 minutos hasta que llegase un vecino, abriese la puerta de abajo y ya con la llave de arriba sí que podía abrir. Pues un día que me tiré efectivamente media hora esperando que llegase alguien, dije, esto hay que hacer algo porque no pienso tirarme media hora aquí. Total, que me monté un sistema, esto está ahí un poco escondido en la caja, ¿no?, de fusibles y tal. Me monté un sistema con el Arduino, que aquí no está conectado, pero este cable se conecta al interfono. De tal forma que cuando llamaba al interfono, el Arduino cogía y daba una señal para que abriese la puerta. Total, que yo desde abajo pues le daba al interfono, y al rato se abría mágicamente la puerta, ¿no? Solo si tocaba a mi puerta. Es una cosa que nunca hubiese pensado de hacer con un Arduino, pero al final, como tienes la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no vas a hacerlo, no? Sí que es verdad que otro día llegué y vi que la puerta estaba abriéndose sin parar y me di cuenta que el sistema estaba fallando, porque como está al lado del paso de corriente de la casa, se activaba el relé automáticamente y bueno, con lo cual tuve que desmontarlo porque no era muy seguro, la verdad. Pero bueno, es un ejemplo de las oportunidades que están apareciendo y que antes no existían, ¿no? Y por último, os quería hablar, bueno, no se lee muy bien, pero os quería hablar del tema del aprendizaje, que, bueno, todos, o la mayoría de vosotros sois universitarios, que yo también he pasado por la universidad y como que he echado muchas veces de menos el hecho de que las cosas fuesen un poco menos teóricas y un poco más prácticas. Entonces, con todo este movimiento y toda esta información que tenéis ahí, sois vosotros mismos los que podéis empezar a hacer cosas prácticas, ¿vale?, para aprender. Hay un dicho muy interesante que no sé muy bien aquí, pero dice: me lo explicaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esa es un poco la base, ¿no?, de todo lo que está pasando con esta tecnología maker, ¿no?, con este movimiento maker, que se está aprendiendo mucho a base de hacer cosas. Ya no hace falta tanto ponerte a apoyar tanto y luego hacer cosas. Empieza a haber un movimiento un poco paralelo en el que empiezas a hacer cosas y al mismo tiempo vas aprendiendo a hacer esas cosas, ¿vale? Y por último os dejo con un vídeo. A ver. Otra vez. Os dejo con un vídeo, si puedo. Que parece ser que no me dejan. Que un poco expone... Bueno, no me deja copiarlo. Que un poco expone lo que... Bueno, lo que empieza a aparecer en nuestra sociedad gracias al movimiento maker o al movimiento do it yourself, y las ventajas. Eso es una ventaja súper clara que nos proporciona este sistema respecto a sistemas que ya existían antes, ¿no?, como el desarrollo del conocimiento de forma privativa y los beneficios de desarrollar el conocimiento y de compartir el conocimiento de forma transversal. Con eso termino, que creo que me estoy pasando. I've always had this vision of people being able to build their own prosthetic device at home. Became a 3D reality. Grabbing a backpack is hardly the feat of a superhero, unless you're 12 Este es un chico que nació con una deformación en la mano y ahora lo veréis, tenía dificultades, bueno, no podía coger nada, ¿no? Entonces, su padre empezó a buscar por internet la forma en que podía crear una prótesis para su hijo, ¿no? Y descubrió que había alguien que ya había hecho ese desarrollo por él, ¿no?, un maker, podríamos decir. Bueno, aquí lo explico. Y había compartido los archivos de fabricación en internet. I've always had this vision of people being able to build their own prosthetic device at home. Owen and a collaborator in South Africa designed a hand that could be made by a 3-dimensional printer.
It's essentially like a hot glue gun. It's plastic that feeds into it. The printer head gets really hot. It liquefies that plastic and then layer by layer creates an object. The design relies on wrist movement. Downward motion creates cable tension, closes the fingers, while a move upward opens them. The assembly instructions were posted for free on the internet, so someone like Paul McCarthy in Marblehead, Massachusetts could print it. He took the idea to his son. I thought it was a little crazy. He was like, we can print all these fingers and then like clip them all in, and it was a little too much. The first time you saw it and when you tried it out, It was pretty awesome, yeah. what made it awesome? I could pick up, say like a water bottle, like say I could pick up my pencil. What is it like to see him with it? Making your kids happy Bueno, is like y es un the most ejemplo important de, thing you can have as a dad, right? de que este chico Was also appealing. ha entrado a internet y ha encontrado una cosa que ya no simplemente servía para hacer un proyecto interesante, sino que le ha cambiado la vida, ¿no? Gracias a un proyecto que alguien había compartido en internet. Si él, ahora lo dice, si él quisiese, bueno, $30,000. una prótesis, aquí lo dice, vale entre 20 y 30 mil dólares. Una prótesis desarrollada para su hijo, ¿no? Entonces él simplemente metiéndose en internet y buscando do it yourself prótesis o una cosa así, encontró esto que seguramente por unos cientos de dólares lo tendría hecho, ¿no? Con lo cual al final creo que esto es un poco representativo de hacia dónde puede llevarnos este tipo de movimientos transversales en la sociedad y cómo, más allá de ser cosas curiosas, ¿no? y que pueden ayudarte a hacer cosas a nivel de hobby y tal, pueden realmente aprovecharse para solucionar muchas cosas o para ayudar a mucha gente que de otra forma no podría permitírselo, ¿no? Entonces, bueno, para mí un poco el movimiento maker es esto. Es el compartir, el aprovechar tu capacidad creativa para traer tus ideas del mundo de tus sueños a la realidad física que tenemos aquí y aprovecharnos toda la sociedad de todo esto que está pasando, ¿no? Y que ya está pasando y ya está transformando el mundo, a mi entender. Pues hasta ahí esto. Gracias.